Labén, Lorena Sánchez y María Rita Nahum para esta jornada, darles las gracias por la hermosa convocatoria de, no sé, de más de 100 y algo de personas. Después, bueno, así surgió la posibilidad y la oportunidad del Facebook. Y bueno, acá Paola nos dice, por 20 minutos tengo que manejar, así que solo estaré escuchando hasta que llegue a casa. Bueno, así que cada uno está en la que está y veremos de ir haciendo pie. Y bueno, cuando mis compañeras, ya estamos en las 19:05, si les parece, bueno, aguardamos unos minutos más que se están sumando y bueno. Ven, allá algunos se conocen, empiezan a saludarse. ¡Estás igual! Bueno, 9 de julio, pero ahora está en Pilar. Susi Molina, qué lindo verte. De Costa Rica y México también. Bueno, iremos entrando en confianza. Muy bienvenidos, bienvenidas. Nunca sé si México se escribe con J o con X, pero bueno, nos entendemos. Es con X. ¿Con X? Con Ok. X. Pero bueno, la X de ustedes se parece al pronunciar a una J también. Sí, se escucha como J, pero se escribe con X. Sí. Sí, una de las cuestiones que más me llamó la atención y que me resultó, aprovecho y les voy contando algunas cosas de, bueno, voy a hablar con algunos, nos conocemos, pero a la hora de escribir la trilogía, que anuncio, que dice, Raúl D'Angelo, qué lindo verte, tanto tiempo, tanta gente querida. A la hora de escribir, me parecía interesante cuando hablamos de las distintas nacionalidades y idiosincrasias, escribir como escucho a las personas, por eso escribir con algunas tonadas, con algunos que arrastramos algunas letras y nos resulta obvio, y otros que tal vez pronunciamos las S y otros que no las pronunciamos, pero no nos damos cuenta que no las pronunciamos. Y ahí nos encontramos en este crisol del siglo XXI con los diferentes que hablan tan distinto a nosotros, pero que nos damos cuenta de lo distinto cuando estamos en la diversidad. Y muchos de nosotros que nacimos en el siglo XX, nos acostumbramos a estar entre los que hablábamos más o menos igual, los que nos importaban más o menos las mismas cosas, los que íbamos a la misma escuela, con cierto grupo de amigos, y hoy nos encontramos lanzados a estar con otros diferentes, que no solo pronuncian diferente, sino que sienten diferente, ven el mundo diferente. Y todavía seguimos con la diferencia también de varones y mujeres y todos los mundos distintos que tenemos. Entonces, María Rita, María Fernanda, Lore, ¿largamos? Largamos, Marce, te acompañamos. Dale. Somos 30 y muchas gracias. 37 en este momento. Dejamos la puerta abierta para el resto. Hay algunos que avisaron, Lore, que iban a llegar un ratito más tarde. Así que acá estamos. Éxitos. Bueno, esperamos. Como tantas veces pasa, creemos que vamos a alargar, pero ya alargamos hace mucho tiempo, ¿no? Esto como la vida misma, esto ya empezó. Y hoy a esta actividad que la llamamos una nueva manera de coachear, surge de, no sé si a ustedes les pasó alguna vez de estar hartos. ¿Les pasó alguna vez de estar hartos? ¿Alguno le pasó de estar hartos? ¿Sí? ¿Algunos? Algunos me comprenden de qué se trata, porque eso no está en los libros, el estar hartos. Sin embargo, me di cuenta que el estar harto, yo por ejemplo, yo me harté en 2010 y pude manifestar mi hartazgo en el 2011. Está muy bueno el hartazgo, todo un campo emocional, si vamos a investigar,
está muy bueno para darnos cuenta qué cosas nos importan, qué cosas no nos dan lo mismo. Ahora, no está quizás tan bueno para tomar decisiones, ¿no? Sobre todo si nos importa lo que va a pasar después. Entonces, me hubiera encantado poder hacer esta conversación en el 2011, pero hubiera estado demasiado harto. Y entonces la tengo ni más ni menos que 10 años después. Y por eso les agradezco tanto que hoy estén, porque hace tiempo que quería tener esta conversación, pero no sabía tenerla. No sé si a ustedes les pasa que quieren hablar de algo, que quieren meterse en algo, pero sienten que no están en sintonía. Y esto es algo de lo que a mí me ha pasado y de lo que lo quiero invitar, porque me di cuenta ya en 2011 que habían pasado 20 años de que había conocido el coaching, y cuando me hacían preguntas, por ejemplo, a qué me dedicaba, seguía teniendo las mismas dudas que hacía 20 años, y también daba las mismas comparaciones que hacía 20 años. Claro, distinguía que un capacitador enseña, mientras que un coach facilita ganar un juego. Me proponía distinguir que un coach no enseña o no aconseja, pero el counselor tal vez sí, y que tiene cosas de la práctica como la mentoría, pero es distinto. Ahora, 10 años después de ya esos 20, que habían pasado un cierto tiempo, veo que los coaches seguimos teniendo dificultades, y que esto de no poder contar claramente a lo que nos dedicamos y qué impacto y qué contribución de valor puede resultar para el mundo, está teniendo enorme impacto en dos ámbitos que a mí me importan especialmente en esta conversación que les voy a proponer. El primero, en la autoconfianza de los coaches. Al final de insistir y que nadie me entienda. A ver, ¿yo resultaré bueno para esto? ¿Me podré dedicar a esto? Porque si no logro contar a alguien lo que hago, menos va a pasar la segunda cuestión que me importa, que hace a la profesionalización. Porque la profesionalización no tiene que ver con una certificación más, una certificación menos, desde mi punto de vista. Nunca en mis casi 30 años de ejercicio como coach me han pedido una certificación. Me contrataban por lo que ellos veían que yo podía hacer y por lo que veían y confiaban en otros que le contaban que habíamos podido hacer ciertas cosas. Entonces, hoy me importa ir un poco más allá y decir, bueno, cuando los coaches nos contratan para ganar un juego. Ahora, si el juego se trata de salir a competir mejor, ponele que nos dediquemos al alto rendimiento y desarrollamos habilidad para el alto rendimiento, como coaches y como coachados. Y digo coachados porque no hace falta que usemos el inglés, el coaching. Nosotros podemos usar nuestro español también para hacer algunos anglicismos. No hace falta que nosotros sigamos diciendo employee, decimos empleado, ¿sí? Esto pasa igual, digo, poder parar un momento y decir, la profesión que aprendimos, para aquella que nos entrenamos, ¿hace sentido en el tiempo de hoy? Y entonces ahí me encontré con que esto de ganar un juego me puede resultar piola para competir, pero eso que me entreno en el competir y en el alto rendimiento, cuando voy a las relaciones, no todas las relaciones las tenemos para competir. Yo creo que si hay un desafío que estamos teniendo en este siglo XXI hacia la convivencia, estamos teniendo dificultades, desafíos para convivir. Y esto de colaborar nos requiere un tempo diferente. Y cuando empecé a hablar en los últimos años, algunos quizás nos conocemos, me han escuchado hablar del siglo líquido, de un tiempo líquido, de que tal vez lo que Bauman refería como modernidad sólida en el siglo XX, esto de poder empezar en una empresa y jubilarme en la misma empresa, esto de vivir en el mismo barrio y tal vez estar toda la vida en el mismo barrio, o cultivar los mismos amigos. Hay cosas que empezaron a cambiar.
y de una manera prácticamente invisible que alteró nuestras maneras de estar de una manera que no nos damos cuenta. Y ahí empecé a ver que en algo de eso requería actualizarse el coaching. En darnos cuenta que el coachado de hace 30 años tal vez estaba preocupado por desafiar algunos límites, por ir más allá. Por eso el coaching está asociado a los resultados y al logro de objetivos. Sin embargo, así como en el siglo XX resultaba todo un desafío el transgredir límites, hoy muchos de nosotros nos estamos encontrando desorientados, sin bordes, como en un gran loft. Y entonces el coaching no hace sentido seguir trabajando para el objetivo de alguien individual, porque el abordaje está planteado de alguien que va a requerir hacerse un lugar en el mundo. Permítanme compartirles una imagen que me parece interesante de... a ver si... ¿La ven esta? ¿La ven esta imagen? ¿La ven? Es la imagen, Sí, es la imagen de un cactus que mi mujer, Débora, hace muchos años encontró que la persona que la había criado tenía un cactus que estaba todo podrido, excepto esta parte. Y alguien que conocía algo de jardinería le dijo, mira, haz una cosa, cortalo y plantalo y vas a ver que crece igual. Claro, el cactus estuvo así bastante tiempo, este cactus está en mi casa, ¿sí? La cuestión es que pensaba que algo de lo que pasaba con este cactus, a mí me revela lo que me pasa estos años y progresivamente con los coacheados. Que estamos así a la defensiva muchas veces, estamos sin saber qué queremos. O sea, cuando yo contrato a un coach, en principio tendría que saber decirle qué resultado me propongo. ¿No? Parecería una obviedad. No estoy yendo al psicólogo, estoy yendo a un coach. Sin embargo, cada vez más aparecen los coachados diciendo, yo reconozco que estamos en un cambio de época, pero a mí me dijeron que con vos iba a poder conversar, de conectar con aquello que me importa. Escuchen, porque no tiene que ver con lograr un resultado. Podés decir, ¿cómo vos me vas a decir que no, si vos no sabés lo que querés, menos voy a saber yo? Sin embargo, esto de la conexión, para mí resultó una clave de qué se trataba este cambio de época. Permítanme recordarle una anécdota, para mí, de nuevo, hace 30 años, pero quizás hoy pueda hacer sentido lo que pretendo comunicarles. Miren, hace como 30 años había leído que a una antropóloga llamada Margaret Mead le preguntaron por la primera civilización de una cultura. La estudiante que le preguntó estaba segura que si le iba a hablar de signos de civilización de una cultura, ¿qué le iba a decir? ¿Alguna vasija, algo para afilar, alguna, no sé, la rueda? Sin embargo, esta mujer le respondió algo que a mí siempre me resultó sumamente impactante y que tuvo mucho que ver en mis búsquedas y en lo que en un momento más les voy a referir como una nueva manera de coachear. Ella dice, el primer signo de una civilización está en que una persona que tenía el fémur fracturado resultó curada. Y la estudiante se quedó así como, ¿qué tiene que ver un fémur con una civilización? Eso, que cuando un animal muere, está como muere. Cuando un animal se fractura un fémur, el hueso este de la pierna, está condenado a muerte. Ahora, para que un fémur se cure, no solo hace falta lo que tiene que ver con la técnica de curar, sino que alguien acompañe a otro y lo pueda cuidar y lo pueda esperar hasta tanto empieza a caminar por sus propios medios.
Y en la vorágine que hemos tenido todos estos años y progresiva, me di cuenta que se nos olvidó o se nos perdió de vista el cuidado que requerimos para las transformaciones a las que estamos llamados. Y entonces, cada vez más, se me hace imperioso mostrar el coaching, entonces, no como alguien que le hace coaching al cactus, sino como alguien que puede cuidarlo, y a veces cuidarlo significa no tocarlo. A veces cuidarlo significa no tocarlo. A veces acompañar significa estar. Y el coaching que hemos aprendido, donde nos llenamos la boca del ser, yo digo, los gringos cuando refieren al to be, refieren al ser y al estar. ¿Qué tal si dejamos un tanto de nombrar al ser y vamos a lo que hacemos y cómo estamos con lo que hacemos? Y lo que hacemos y cómo está otro con lo que hacemos. Y empezar a mirar si tengo algo para decirle al otro, qué es lo que hace que me acerca más y qué cosas hace que me aleja. Y entonces me di cuenta que el coaching que estuve haciendo estos años, no ponía tanto el foco en los resultados del logro, sino que ponía más el foco en la convivencia. Casi por decirlo, no coachamos la planta, no coachamos al cactus, coachamos el jardín. Y el cactus tal vez requiera una tierra más seca de lo que requiere un rosal. Pero eso nos va a requerir como jardineros mirar en otro lado. Y entonces me di cuenta estos años que cuanto más referimos al ser, más juzgados y exigidos nos sentimos. Permítanme decirlo de esta manera. Algunos de nosotros aprendimos en nuestras formaciones preguntarle a nuestros coachados, ¿y cuál es tu compromiso? Y todo nuestro coaching se centra en el compromiso, y eso me doy cuenta, no porque el coach lo quiso decir así, sino como lo escucha nuestra cultura, que nuestros coachados escuchan exigencia. Y la exigencia le pertenece a un tiempo que se está muriendo. No podemos cuidar en exigencia. No podemos. No, el cuidado no ocurre en la exigencia. Ocurre en el involucramiento con otro. Una emocionalidad, en un rato más vamos a hablar de emocionalidades, y ahí pivoteo esta nueva manera de coachar. El involucramiento como la disposición para dar con lo que al otro le importa cuando estamos juntos. Y algunos de nosotros estamos tan preocupados y tan acechados por lo que nos pasa a nosotros que no podemos mirar el mundo, ni siquiera como coaches. Entonces, ¿qué les propongo que hagamos con alguien que pide coaching? Que lo acompañemos a conectar sus propios recursos, que no lo apuremos, que colaboremos a que pueda conectar con sus aspiraciones, que lo esperemos. No tenemos muchos espacios donde alguien nos espere. Donde alguien con quien poder hacer ensayos, donde tengamos licencia para equivocarnos. Y eso es lo que vine haciendo estos años, planteando especialmente en el mundo organizacional, donde no tiene buena prensa equivocarse. Plantear la posibilidad de tomar conciencia ya no de si valgo o no valgo, salir de la conversación del ser, del yo, del cómo estoy yo, y empezar a mirar, miren, les voy a dar algunas pistas de que no por nada estamos compuestos en un 70% por agua y resultamos sumamente influenciables. Por ejemplo, ¿cómo nos influyen las conversaciones privadas que tenemos? ¿Cómo nos influyen algunas relaciones?
cómo nos influye la música, cómo nos influye el salir a caminar o quedarnos de pie, cómo nos influye lo que la gente dice de nosotros, cómo nos influyen algunas miradas o no miradas de otros sobre nosotros. ¿Cómo nos influyen los entornos, el orden de nuestra casa, si tenemos plantas, si tenemos luz? Nada de lo que estoy diciendo ustedes no lo saben. Pero en el coaching no miramos ahí, lo miramos como algo que afecta a nuestro yo, nuestro ser esencial. Y digo, ¿qué tal si soltamos eso? Si permitimos que cada uno de nosotros, que está en el mundo, es totalmente una creencia mía, está acá para cumplir un cierto cometido, pero que en la vorágine que estamos, se nos ha perdido para qué estábamos. A muchos de nosotros y en muchas organizaciones cuando tenemos un cambio generacional. Ahora, los coaches podemos colaborar en dar con esa fuerza de conexión con lo vital, pero requerimos hacer un desplazamiento de nuestro foco hacia los contextos donde moramos. Y en esas influencias múltiples que a mí se me aparecieron como ríos correntosos, empecé a referir hace unos años a los campos emocionales. Aquí una persona que nació entre gritos va a poder distinta que una persona que nació en la sobreprotección. Pero poder movernos del bien mal, de lo moral, para poder en algún momento encontrarnos con alguien que nos pueda preguntar, ok, venís de ahí, ¿qué vas a hacer con esto? Pues si no pareciera que la sobreprotección o el amor puede tener mejor prensa que el enojo y la vergüenza. Ahí aparecemos los coaches sin opinar, no importa de dónde, no importa, importa tanto que los coaches no vamos a opinar y me importa que podamos ir más allá de los cuentos que nos hicimos en los entornos, para situarnos en de hoy, con qué contamos. Y por eso, alguna vez en Ver para Crear, le agregué un cuarto cuadrante. Yo había aprendido lo que yo sé que sé como saber, lo que yo sé que no sé como ignorancia, y lo que yo no sé que no sé como ceguera, pero se me ocurrió un cuarto que hacía a lo que yo no sé que sí sé, y a eso lo llamé los recursos. Aquella fuerza que nos surgió a todos nosotros en algún momento de nuestras vidas y nos permitió salir adelante. Si alguien nos hubiera preguntado si íbamos a resultar capaces, en ese momento hubiéramos firmado que no íbamos a poder. Sin embargo, pudimos en la experiencia y ahí entonces los invito a un coaching, y en un momento más voy a hablar del cómo lo hacemos, pero los invito a un coaching que nos permita dar con una reorientación. Miren, hace muchos años, por eso 30 años atrás, leía a un politicólogo norteamericano que se llama Walter Truett Anderson, que estudió la cultura de Occidente y de Oriente. Y él decía, en Occidente estamos desorientados. Y yo me quedé con esto, ¿no? ¿De qué se trata esto de la orientación? ¿De que alguien venga a decirme lo que tengo que hacer? Yo creo que no. Yo creo que tenemos múltiples ejemplos de cómo, si nosotros creamos ciertas condiciones, los seres humanos florecemos, las parejas florecen. Si querés llamarlo amor, si querés llamarlo encuentro cósmico, lo que digo es el lugar nuestro de los coaches, de poder movernos del cumplimiento de ciertos objetivos. Me parece que ahí queda un abordaje más superficial, más herramental, más de corto plazo. Ahora, si nosotros, a ver, hay cuestiones que todos, si yo les preguntaría, y levanten la mano los que sí, ¿quiénes prefieren trabajar en un lugar que confíen en los que trabajan, en los compañeros,
respecto de no confiar? ¿Quiénes prefieren trabajar confiando en los compañeros y que los compañeros confíen en ustedes? ¿Quién dirían? Yo lo prefiero. Pareciera, pero miren, yo siempre digo a los costados, miren, pareciera una obviedad. Sin embargo, hoy todavía no tenemos ni una materia acerca de la confianza en las universidades. Ya no estoy hablando de las escuelas de negocios. Estoy hablando de los espacios donde nos formamos. Entonces, yo creo que si nos queremos dedicar al coaching en el siglo XXI, tenemos una enorme oportunidad de revisar algunas cuestiones que tal vez dábamos por obvias, que tenía que ver con qué necesito para salir al mundo. ¿Qué necesito? ¿Una certificación más? ¿Una acreditación más? ¿El aval de alguien más? Porque me encuentro que con colegas que en el fondo perciben que no resultan suficientes. Y si nosotros no nos sentimos suficientes, menos vamos a poder salir al mundo a ocupar un lugar profesional que me parece crítico para este tiempo. Y entonces, bueno, les voy a contar la complicidad, algo más de ese cactus, pero unos años después. ¡Ay! ¿Lo tienen al cactus? ¿Ahí lo ven? ¿Se acuerdan? Lo ven el cactus, ¿no? Sí, se ve. Ahora, en este cactus, mi compañera lo acompañó y en un momento apareció esto. A mí me apareció, cuando vi esta imagen, una imagen de una ofrenda. De no hacerle nada al cactus, más que no joderlo. Y algo de eso me parece que hacemos los coaches. Cuidar el campo para que alguien pueda hacer su desarrollo. Y después, en una noche, y solo en una noche, ese cactus floreció por menos de 12 horas. Pero ¿quién le quita la belleza a ese momento? Porque el cactus está ahí compartiendo con otros. Y ahí resulta inspiración para poder pintar la pared, pero incluso cuando ya salió del otro lado, ya lo efímero de la primera parte, del lado derecho, había resultado. Entonces, ¿cuántos de nosotros todavía estamos en perpetuar algo que por la vida misma resulta efímero? Y entonces el coaching que hacemos, el coaching al que los invito, hace a cuidar las condiciones, a crear los contextos, para que cada persona, cada organización, conecte con su devenir. ¿Y saben lo que termina pasando? Que florece. Pero no hay un coach desafiándolo, provocándolo, criticándolo. Ya bastante tenemos nosotros, y por eso Byung-Chul Han resulta uno de los filósofos de nuestro tiempo, refiriendo a la sociedad del cansancio. Estamos totalmente sobrepasados, muchos de nosotros, y entonces de ese lugar, después de muchos años que decía, mi hartazgo estuvo en el 2010 y que creí que no iba a dedicarme más a acompañar a coaches, el año pasado me animé a volver al ruedo, de acompañar y cuidar a coaches menos de 10. Esa es la cuestión, viene de la mano o no, nada masivo, así de la manito. Y
Y surgió otros coaches que dijeron, bueno, pero no puedo porque lo estás lanzando en septiembre, pero el año que viene, si lo haces, bueno. ¿De qué se trata coaching para el siglo XXI? Unas breves palabras les quiero contar. De haber puesto a disposición el hardware con el cual yo me vine moviendo, la metodología. Me daba cuenta que muchos coaches no se animan, no le entran porque están con una metodología del siglo XX, de lograr resultados, entonces van a llegar a otro lado. Entonces, cuando hablo de metodología, estoy hablando de la arquitectura del coaching, cosas que ustedes habrán escuchado. Y algo no menor, que hace a no poner el foco en el coaching, sino poner el foco en a quién voy a servir. Y entonces no resulta lo mismo servir a las personas y a los profesionales en general, que servir en el mundo de las organizaciones o de la política. Y ahí nos vamos a dar cuenta que si yo nunca estuve en la política o si yo nunca estuve en las organizaciones, no me alcanza un programa de coaching para decir, listo, intervengo ahí. Porque finalmente vamos a hacer coaching integrando nuestras derivas de la vida. Integrando nuestras derivas de la vida, para ofrendar, así como el cactus, lo que tenemos. Lo que aprendimos a... Casi, no sé si aprendimos, lo que nos dimos cuenta en la cancha que al final resultaba valioso. Bueno, por eso los marcos vacíos que tengo detrás, porque no importa los cursos que hicimos, sí cómo eso le dé marco a lo que se viene. Entonces, por un lado, un hardware potente para compartir. Luego, un software potente que hace a toda la mirada de la emocionalidad. Yo creo que dejar de mirar distinciones como conceptos y empezar a mirar cómo nos vamos cocinando, madurando, tomando cuerpo en los campos emocionales en los que estamos, resulta fundamental para coaches y para comunidad. Todos los desarrollos que hice de los mapeos integrales de las emocionalidades, aprender a leerlos, aprender a intervenir, hoy me parece crítico. E incluso esto de los agrupamientos en 7 ejes, me parece que está para compartir. Ahora, lo más importante, yo mismo no me daba cuenta, que si estamos abordando sistemas, no estamos abordando sistemas como una computadora, del hardware y el software, que lo necesitamos. Si estamos hablando de sistemas vivos, vamos a requerir agregarle algo más. Y ahí encontré una palabra que se llama wetware. Wetware como lo nutricio. Me parece que los coaches agregamos lo nutricio. No solo los resultados, no solo la efectividad, no solo la racionalidad. Ese timing del encuentro, ese timing del hasta dónde, me parece que resulta un lugar a entrenar por nosotros, para pues servir, donde el silencio cumple un papel fundamental, donde el esperar cumple un papel fundamental, donde la conexión con el registro propio cumple un papel fundamental. Y con esto voy a ir completando, porque en estos tiempos de silencio que ocurrió del 2011 al 2015, me di cuenta que si paro, si me detengo, entonces ya ahí me doy cuenta que hay respuestas que no puedo seguir dando igual que hace 20 años o hace 30 años. Pero no porque la afuera me dice que no, sino porque yo ya voy teniendo la antena, la orientación de que no va por acá, o sí va por este otro lado. Les doy un ejemplo. Sé que a muchos les interesan los equipos, ¿sí? Cuando a mí me preguntaban, decime qué distinguís en un equipo, por 25 años respondía, bueno, que tengan un objetivo común y que se necesiten los unos a los otros. Así refiero a los equipos, por muchos años. Ahora, en algún momento me topé con un biólogo social, con Humberto Gutiérrez Sotelo, y me invitó a unas reflexiones que yo no había considerado, como por ejemplo el funcionamiento de las hormigas. Las hormigas hacen eso.
tienen un objetivo común y se configuran de acuerdo a cómo se necesitan. Ahora, eso sí, no tienen el más mínimo reparo en caminar encima del cadáver de otra hormiga, si eso significa cumplir el objetivo. Y me doy cuenta, en mi experiencia organizacional, que a muchos gerentes y a muchos directores, y me doy cuenta también en el mundo de la educación, y en el mundo de profesores y colegas, y los que están en distintos ámbitos, que no nos da lo mismo pisotear a otro que no. Y para eso requerimos un coaching con el cual registrarnos los unos a los otros. Y nuestro coaching, el que yo aprendí en el siglo XX, no reparaba ahí, y entonces me importa compartirlo. Yo quería contarles esto, después podemos hablar del programa Coaching para el siglo XXI, pero eso es para el que esté interesado. Hoy quería contarles cómo van escuchando este pasar del coaching centrado en la persona o en el equipo hacia el coaching del contexto, hacia ese coaching, no el coaching a la planta, el coaching al jardín, no el coaching a las personas fragmentadas, sino a los que emergemos de un cierto contexto. ¿Cómo lo escuchan? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo registran? Y yo creo que esto de cuidar a otros se las trae, pero quisiera chequear qué escucharon ustedes y eso, y los que quieran comentar piden la palabra y me gustaría escuchar. ¿Alguien escribió algo en el chat o antes? Coachar la trama, ya empiezan a hablar en jerga algunos y quiero putear, pero bueno, sí, claro, coachar la trama, pero dale, amor es un buen nombre, el cactus abre los brazos, dice Ángelo, sí. Pero ¿qué escucharon? ¿Qué resonancia tienen? No porque tengan que decir algo, wow, ¿sí? ¿Qué escucharon? ¿Qué escucharon? ¿Qué escucharon? Humanizar el coaching. Gracias. María Emilia, estás levantando la mano, dale. No te Sí, veo. yo me recibí en diciembre, así que estoy empezando este camino. Y en lo particular, con tus palabras, mi tesina, que la hice, bueno, la terminé en noviembre, tuvo que ver con esto, con hacer coaching en un equipo, en la empresa donde yo trabajo, y me resultó increíble, a pesar de que yo lo hacía con todo mi propósito y mi interés, que fue lo que me movió a hacer esta tesina. Increíble el resonar de la gente con la que trabajé, que es gente que conozco, que trabaja en la misma empresa, y cómo el generar estos espacios de comunicarse desde otro lado, de darnos cuenta que sí nos importamos los unos a nosotros, a pesar de que la misma corporación a veces nos lleva. Esto que dijiste de las hormigas me resonó muchísimo, porque es ese sentir que nos estamos pisoteando, pero en el fondo sí nos importa, y coachar desde ese lado para mí fue hermoso, como una primera experiencia en equipo, la verdad que para mí fue fantástico, y realmente me pasa mucho esto que vos decís, de cambiar el foco del propósito, de para qué estoy en ese espacio, brindándome yo como posibilidad. Muchas gracias. Vamos con Carmen y también después Sense, no sé si ese es tu nombre, Sense, ¿está bien? No, me imagino que no, por eso. Vamos con Carmen y después... Perdón, Marcelo, levantó la mano también María Emilia Bordagaray. Dale. Y hay unos comentarios. Ya fue Emilia, ya fue María Emilia y bueno, hay algunos comentarios. Espérate Carmen. Entonces, ahí hay algunos comentarios. Julia, escuché vínculo, empatía, resonar. Anímense, ojalá a traerlo ustedes, pídanla, me gustaría escucharlos. Solange, traes esto. ¿Se animan a traerlo ustedes? Solange o Julia, y después vamos con Carmen. Sí, yo puse que escuché, podemos hacer coaching sin ir tras un resultado siempre, que creo que es algo que tenemos en el chip, los coach.
que tenemos que lograr un resultado, ¿no? Si no es como que nos parece que nos quedamos a mitad de camino. Uno tiene esa sensación. Claro. Y quizás, Sol, podemos seguir preguntándonos a qué vamos a llamar resultados. Porque esto que recién contaba María Emilia, después que la gente resuena más, algo pasa de distinto. Y entonces empezamos a mirar procesos. Y empezamos a mirar procesos humanos. Quizás a eso hasta ahora no lo hemos llamado resultados. Sí. Bueno, yo me dedico a todo lo que es empresarial, ¿no? Entonces siempre después te enfrentás con el dueño de la empresa o con el director que te dice, bueno, ¿qué resultados lograste? ¿No? Como que lo tengo muy incorporado eso. Ahora, Sol, quédate en ese lugar, que tenemos incorporado que si el otro pregunta resultado, yo los voy a invitar a algo que también que surgió en el tiempo de silencio. En Occidente tenemos el sí y el no. Pero los japoneses, y después me di cuenta que los vietnamitas también, tienen el mu. ¿Estoy dando? Ahí, Sol, te veo. Sí, sí, el mu, cuando pregunto algo, es decir, me trae cómo están los resultados, podría decir bien, mal. Tenemos preguntas en Occidente que nos llevan a respuestas binarias. Ahora, creo, y esto es algo que planteo incluso en varias instancias en los libros nuevos, de referir al mu. Con el mu estoy diciendo, requiero contexto para darte la respuesta. Porque sin contexto, si te digo sí o si te digo no, si te digo bien o si te digo mal, queda insuficiente. Entonces, incluso vos, Sol, dentro de la organización, requiriendo dar cuentas a un director, tenés la posibilidad de algo también inédito, que se me presentó, no diría que lo diseñé, pero se me presentó a mí, entonces lo compartí, lo comparto, que lo llamamos hoy liderar a mi líder, que hace a mostrarle algo, y cuando él pregunta, él no se da cuenta que pregunta desde algún lugar que quizás hace a la modernidad sólida. Y requerimos nosotros recontextuar la situación y mostrar la oportunidad de recontextuarla. Si no ahí, Sol, en mi experiencia, no sé si en la tuya, muchos coaches nos encontramos atrapados en que entre lo que aprendimos, que podría resultar muy lindo, y lo que me piden, hay un abismo. Sí, pasa. Y nos angustiamos más. Entonces, cuando le hablé de mi hartazgo inicial, le hablé también dejar de estar angustiados, dejar de frustrarnos y pasar al frente con otra perspectiva. Y por eso, bienvenido, hay otros comentarios, te agradezco, Sol, que lo traigas. Dale, no sé si quieres traer algo más. No, está bien. Gracias. ¿Quién sigue? ¿Me ayudan con...? Porque hay varias cosas ahí en el chat. Yo no María Emilia. Dale. María Emilia recién habló, creo. No, yo ya hablé. Sí. Ahora bajo la manito, así. Dale. Entonces, Carmen. Dale. A mí me pareció fantástico lo de poder nosotros también no dejar de lado que en ese contexto, en ese sistema, están nuestros devenires, nuestras historias que también están involucrados. Eso me pareció como casi medular desde el momento en que nosotros antes era como que nos separábamos para poder coachear. Y no, nosotros estamos tan involucrados como el coacheado y con somos parte de ese contexto. A eso es lo que me parece fundamental y la diferencia de lo que se hacía con esta nueva manera, ¿no? Ok, acá, gracias. Acá, bueno, Gabós, acá hay tantas cosas que Julia traes, escuche vínculo, empatía, resonar, ahí está Sol, Franco, hablas de acompañar, Maricel, me resonó la importancia del cuidado al escucharte decir, licencia para equivocarnos y la importancia del silencio. Liliana, escuchar más al otro con el corazón, validando lo que le pasa.
Paula, a mí me resonó acompañar al coachee a conectar con aquello que le importa. Cristina, conversar con el coachee con aquello que le importa, involucrarse, posibilitarle descubrir aquello que no sabe, que sí sabe, sus recursos. Fíjense que no resulta lo mismo escribir que animarnos a hablar. Para mí, de eso se trata lo que hacemos. Leonel, por favor. ¿Qué tal? Bueno, a mí me resonó algo que dijiste y te quería pedir si podías ampliar porque me hizo bastante ruido y como reflexión, ¿no? Como dije, qué reflexión interesante, cuántos de nosotros estamos en perpetuar las cosas que son efímeras, ¿no? Como que nuestro trabajo como coach quizás es darle una vuelta más, darle una vuelta más, darle una vuelta más, darle una vuelta más, sobre todo en el mundo organizacional, y que todo tiene un ciclo. Y me quedó esa parte, ¿no? Como cuántos de nosotros estamos en perpetuar esas cosas. Claro. Me gustaría como conocer tu mirada claro, por ahí. Es que te agradezco porque gracias a tu pregunta me permitís desafiar la linealidad. La linealidad de perpetuar algo en lugar de estar al 100% en el momento, a sabiendas que hagas lo que hagas, van a haber consecuencias que están fuera de tu control. El modo control que hace a la disposición de dominar al otro me resulta una de las emocionalidades más críticas y sobre las que prácticamente no nombro, pero esto que vos estás trayendo de perpetuar está en esta emocionalidad que las tomo como emocionalidades que heredamos del siglo XX. La exigencia, el control, la culpa y otros. Entonces, me parece que el poder mirarnos en ciclos vitales resulta una habilidad crítica de este tiempo. Y esto no solo para el mundo laboral, el empresarial, darnos cuenta, no solo darnos cuenta cuando ya está, como dicen los chicos, que ya fue, también en las parejas, darnos cuenta que ya no nos divertimos con lo mismo que nos divertíamos hace 10 años. Darnos cuenta con los amigos, que ya requerimos otras cosas. Y así surge en esta mirada paradójicamente de lo efímero, pero de la potencia de lo emergente contextual, como llamo, que nosotros venimos de un contexto, hacemos o dejamos de hacer y vamos a volver a crear un nuevo contexto que hacemos y dejamos de hacer. Ahora, la pretensión del perpetuarnos, ni hablar, esto lo vemos en la política, hacia un mundo que para mí está dejando de existir. Y que así como pasó en Roma, que Atila no tuvo que hacer una guerra con Roma. Atila entró caminando a Roma porque el imperio se había degradado. A mí me parece, Leonel, que si nosotros no vemos los ciclos y cuando requerimos dar la vuelta, y hay algo por eso ahí que en el planteo que estoy haciendo está por detrás el paradigma de la complejidad. Y uno de los 7 principios del paradigma de la complejidad justamente se llama el bucle retroactivo. Nosotros en la manera que tenemos siempre está mejor ir para adelante. Si no sale ahora, está mal. Si no lo hiciste ahora, está mal. Sin embargo, en la complejidad ya sabemos que hacemos este movimiento, que a veces el ir para atrás me permite ir mejor para adelante. Ahora, en nuestra manera que aprendimos, fragmentada, lineal, eso se da de patadas. Entonces, cuando refiero a una nueva manera de coachear, estoy en el corazón de lo que vos estás trayendo. Porque los coaches también estamos tomados por esa linealidad.
Y por eso acompañar, y cuando hablamos de legitimar y nos llenamos la boca de... Entonces digo, hay algunos lugares, algunas pistas, vi estos años para... No quiero poner la palabra desafiar porque me viene como que va a doler. Para mirar que los coaches no venimos como salvadores de nadie. Venimos a acompañar desde nuestra deriva, en la posibilidad que otro conecte con aquello que sabe que innegablemente le pertenece y forma parte y resulta expresión, pero hasta la conversación con nosotros no lo sabía, se había distraído, se olvidó. Y eso no deja de llamarme la atención, Leonel. Y entonces de ahí, el empezar a mirar la conexión con lo vital. ¿Dónde emerges como humano? Quizás no vas a lograr sacarte todas las puntas que tenés cuando te enojás y todo eso que no nos gusta de nosotros. Pero la puta que cuando aparece la ofrenda del cactus. ¿Cuántos de ustedes, y les pregunto, cuántos de ustedes se emocionaron? Yo me emocioné cuando lo vi al cactus. ¿Cuántos de ustedes se emocionaron? ¿Alguno se emocionó? Bueno, eso a mí me pasa con mis coachados. Y sí, me emociono hasta las lágrimas. Eso no me hace menos profesional. Y por eso les pregunto qué les llegó y dónde requerimos reflexionar más juntos, en un espacio donde no estamos apurados por llegar a ningún lado, sino contar con aquello que te importa. Y simplemente no lo habías visto de esa manera. Quería decirte justamente eso, que me parecía como lo que había escuchado desde que arrancaste, que era conectar con eso que me importa, ¿no? O sea, en definitiva, ese lugar efímero va a dejar de existir hasta que te importe algo nuevo. Claro. Y entonces ahí, Leonel, te vas a dar cuenta, ya ahí tenemos un viraje, ya permitime para ir trayendo en qué consiste la nueva manera de hacer coaching. En lugar de preguntarle de qué tema querés hablar, preguntarle qué te importa hoy. Y darme cuenta, cuando sigo en el qué te importa hoy, que si la persona está tomada por algunas emocionalidades, como el enojo, como la frustración, como la apatía y otras que llamé emocionalidades limitantes de inicio, no va a poder escuchar. Y si no va a poder escuchar, no importa de qué hablemos. Entonces, trabajamos en crear las condiciones para el florecimiento de una toma de posición que tenga fuerza. Y entonces la persona y la organización se dan cuenta que no importa el tema que planteen, no importa si lo llames atención al cliente en equipo, cambio para el nuevo milenio, te vas a encontrar con gente haciendo juntas que algunos no nos bancamos los unos a los otros. Ahí hay alguna... acá hay gente que está escribiendo cosas, pero ¿te parece ir por ahí, Leonel? ¿Querías traer algo más? No, muchas gracias. Gracias. A vos. Hay un par de comentarios por acá. Sí, ¿podrías leerlo, Lore? Bien. ¿Sí? ¿Y cómo unimos o achicamos esos abismos respecto a lo que trajo Sol entre el resultado esperado del líder gerente y lo que surge en los espacios de coaching? Claro, si de eso se trata, de juntar esos abismos, porque nos damos cuenta que tenemos un malentendido y que hay ciertas cuestiones que tal vez vamos a lograr resultados, pero la clave no está en el logro de resultados, sino en la sustentabilidad del resultado. Lo digo de vuelta, la cuestión clave no pasa por el resultado, sino por la sustentabilidad del resultado. Si lo logramos y después se va la mitad de la gente, me vas a odiar.
si estoy en recursos humanos. Perdón, Marce, está Sí, claro. Sensi levantando la mano. Pero que no se llama Sense, ya No. ahora nos va a contar. Por favor. Ay, me parece que se congeló. Ahí te estamos dando audio. Sí, pero está con... Creo que Congelado. sí, ¿no? Ahí Sí. está. Ahí volvió, me parece. A ver. Dale. Ahora sí. Ahí. No. No, se volvió a congelar. Bueno. ¿Querés que Acá, leemos otro? mientras tanto leo, sí, mientras tanto, alguien que lea a Raúl D'Angelo, querido Raúl. La disposición a la entrega auténtica cambia el contexto de una organización. Nos hemos acostumbrado a convivir con el modelo de las hormigas y cuando aparece la entrega genuina de un directivo a acompañar sin interés especulativo, rompe un contexto de superficialidad y hace que las personas se sientan valoradas por ser personas y no como recursos. Gracias, Raúl. ¿Querés traer algo más? ¿Querés compartir? Gracias, Marcelo. Bueno, saludos a todos. Sí, realmente siento que lo que estás trayendo es lo de estos tiempos, ¿no? Yo siempre que hablo con la gente me doy cuenta que lo que la gente busca es propósito. Y tal vez el contexto de la urgencia hace que los empresarios tengamos que obtener resultados y esos resultados, como le pasa a un director técnico de un equipo que tiene que ganar, pero en el camino se queda sin jugadores o no está viendo la formación de un verdadero plantel que acompañe en el tiempo, ¿no? A veces creo que de algún modo es lo que hoy sufrimos por la necesidad de resolver cosas. Y a veces es cuestión de parar y pensar a mediano plazo y que la gente tenga propósito, que realmente esté en la empresa con un objetivo de desarrollarse y de poder ver más allá de la cuestión que nos lleva la cultura a medir, ¿no? Eso es por lo menos en mi experiencia en estos años, ¿sí? Muchas gracias, Raúl. Y entonces quizás cuando nosotros como coach, alguien preguntaba por los abismos, quizás cuando a una persona le decimos, ¿y cuál es tu propósito? Y la persona se encuentra en un brete porque no sabe de golpe cuál es su propósito, sabe que resulta algo muy importante que todos lo deben tener menos ella, se angustia más, se cierra más. Entonces, vamos llegando al sentido de propósito de otras maneras. De una manera que no vamos a confundir con sobreprotección, sino de acompañamiento, de alguien que está al lado. Y a eso le hemos puesto metodología para hacerlo. Y lo estamos haciendo. Ya vamos a hablar más, pero permítanme escucharlo más. Sense, ahora sí, o tu nombre, ¿nos puedes contar? Hola, ¿me escuchás bien? Sí. Sí, claro. Ah, bueno. No, mi nombre es Alejandro Sensi. Bueno. Lo que pasa es que entré por otra cuenta y ahora me estoy dando cuenta del apellido. Ya lo voy a arreglar. Dale. Yo me quedé reflexionando cuando tú dices el escenario, el contexto, que en este momento y sin una búsqueda concreta de resultado, crear una conversación que lleve hacia algún lugar para que el coachee pueda descubrir en sí mismo espacios nuevos. Ahora, yo no me quedó muy claro el tema de poder diferenciar el tema perceptual, es decir, la percepción que la persona tiene sobre su contexto, tanto el que está viviendo ahora como el que está en su cabeza de culpas, de miedos, de separatividad, de a lo mejor de la familia de sus padres, y ahora está viviendo con su esposo, su esposa, en otro contexto, hoy, pero en su percepción, ¿a qué te refieres cuando hablas del escenario? Porque en este caso, en el caso mío, distinto a Solange, que trabaja más con lo empresarial, yo trabajo más me dedico a las terapias complementarias, y hoy me doy cuenta, dentro del contexto pandémico,
que las personas requieren una necesidad de escucharlos desde ese contexto, es decir, desde un contexto nuevo, lleno de incertidumbre, de inseguridades, donde sus percepciones están complicadas. Y bueno, este acompañamiento de poderles mostrar lo que de alguna manera ellos necesitan ver, si lo quieren ver, el contexto de hecho es importante, pero la pregunta directa era cómo diferenciar el contexto que nos hablas con la percepción del contexto que tenga el coachee para no ir al ser que estamos hablando en este momento. No sé si me explico, Marce. Claro, es que Alejandro estás en un punto medular, porque te diría que todo el abordaje, desde el primer libro Ver para Crear, de ingresar por el centro, empezar por el centro, y está escrito desde una manera en el cual lo que yo quería decir está en cada capítulo, pero cada capítulo tiene su singularidad. Entonces, empezás por cualquier lado. Entonces, no importa tanto lo que la persona, cuando quiero decir no importa, decir, no resulta tan una cuestión para mí como coach, la percepción que pueda tener distinta de la mía, porque partimos, o por lo menos les propongo partir, de que cuando alguien pide coaching, viene tomado por una emocionalidad que me costó muchísimo terminar de nombrarla. Pero tomé coraje y la llamé la emocionalidad de la colonización. Cuando viene alguien colonizado, viene alguien como con algunos malos entendidos respecto a sus posibilidades y creyendo que no hay otra. Entonces, un trabajo medular para mí, tanto en las terapias complementarias como un odontólogo, cuando llega alguien con tanto miedo a un consultorio, o cuando llega un familiar nuestro con COVID, ¿sí? Que hace un espacio de acoger al otro en su mundo e ir generando las condiciones para mostrar que más allá que en este momento vive lo que vive, poder tener a la mano alguna pregunta de si está dispuesto a soltar por un momento esa manera de ver. Porque quizás nos encontramos que no está dispuesto. Y ahí paramos. Entonces ahí tenemos una primera línea, por lo menos el abordaje que hago, ¿no? Yo no sé si esto cuadra en el abordaje, pero esto significa que si viene alguien y plantea algo, ahora no está dispuesto a soltar algunas premisas de arranque, no tengo lugar de trabajo porque me queda como arreglarlo. Entonces, poder mostrar que nuestro trabajo tiene algo de ir revisando el modo de, no solo de plantear, sino del cuento que me hice de dónde vengo. Y plantearme hoy de qué futuro me planteo por construir, por diseñar, por darle forma. Y a veces, Alejandro, en mi experiencia, esto no ocurre enseguida. Entonces, a veces los profesionales tenemos un trabajo de esperar. No sé si con esto me hago cargo de tu pregunta, pero es lo que se me ocurrió cuando lo planteaste. Sí, el foco pensando en el cactus y en la percepción natural que el cactus tiene sobre la tierra apropiada que le has dado, el sol, la regar y dejarlo en su proceso, este previo concepto de crearle la tierra, el contexto, necesarios, y después dejarlo, es como lo desvinculaba de no hacerlo desde preguntas sobre la percepción que la persona hoy está teniendo
y ahí estoy cayendo en el ser. Pero bueno, Claro. evidentemente, sí, esto que estamos compartiendo con vos, con las demás personas, va cerrando, ¿no? Esto es algo muy de no estructurarlo. Así que seguramente, En principio te doy una pista, que es, fíjate que cada vez que yo digo cómo soy, cómo sos, cómo fui, lo que es, cada vez que uso el verbo ser, termino cristalizando una situación que, como hablábamos hace un momento, está dinámica. Entonces hay una propuesta directamente que estoy haciendo de descansar de utilizar el verbo ser y usar otros, y se van a dar cuenta que resulta toda una cuestión. Y si no digo cómo es, cómo soy, cómo hablo. Y porque si ya no lo uso, te vas a dar cuenta que usas más lo que me pasa a mí, preguntar lo que le pasa al otro, lo que se me apareció. Empieza a resultar extraño, y ya ese resultar extraño nos hace bajar un cambio para entrar en otro tipo de conversaciones y en otra profundidad. Pero bueno, vamos a ir compartiendo. Te agradezco mucho. no, gracias a vos, Marcelo. ¿Seguimos con Ivonne o había alguna persona antes? Dale. Hola Marcelo, ¿cómo va? ¿Cómo va todo? Bien, muy bien, contento de verte. Ay, qué lindo, sí, yo también, alegre de estar acá. Me quedó resonando el tema de colonizar. ¿A qué te referías cuando hablabas de eso? Vos decías, viene una persona, alguien que viene a la consulta o como quieras llamarle, y viene colonizado, algo así, o comprendí mal. Sí, bien, sí, sí, viene con la presuposición de... te lo voy a decir por el contrario, el que está colonizado no conoce la libertad, Bien, la posibilidad de decidir. bien. Ujú, bien. ¿Explico? Entonces, nos encontramos muchas veces en el mundo organizacional con el no hay otra, vos no sabés nada, así, vos no sabés nada, todos juntos. ¿No? Ujú. Entonces, al principio podemos percibir que no tenemos con quién hablar. Sí, me resonaba esto, me resonó como trayéndolo como aquel que no te da autoridad para que trabajes con él o para trabajar. Claro. Ojalá resultara solo eso, el no dar autoridad. El que está colonizado no tiene la posibilidad de pensarse más allá Claro. de eso. Entonces, viene a pedir coaching tal vez porque ya ha pedido otras ayudas y no puede ver la cárcel de su manera de percibir, esto que nos traía Alejandro hace un ratito. Entonces está en nuestro timing de ir amablemente acompañando la revisión. ¿Y Está bien. qué sentido tiene eso? Sí, con esto que vos traes yo digo, y quizás, y me pasa a mí, ¿no? Esto de que me impulsa a encontrar otras maneras más innovadoras, si se quiere para mí, de intervenir con ese otro, o de acercarme a ese otro. Claro, lo que digo es que toda la innovación, todo eso surge, hay un momento crítico en el planteo que hago de coaching que hace a poder hablar de eso, a poder hablar de cómo planteo. Por lo tanto, no coacheo lo que dice, coacheo cómo lo dice, coacheo desde dónde lo dice, coacheo el jardín. Bien. Confío plenamente que no te falta nada para cumplir el cometido para el que estás llamado. No hay necesidad de arreglarte. Exacto. ¿Y qué nos pasa entonces en una organización? Que cuando la organización madura y da con su cometido, que estuvo quizás distraída por algún tiempo, bueno, empieza a pasar que se empiezan a alinear algunos y otros sienten que ya no hace sentido quedarse. Tal vez no le ponen la palabra mi propósito pasa por otro lado, pero simplemente se van. Y a veces nuestro lugar está en acompañarlo a plantear las conversaciones de a mí, en este momento de la vida, las cosas me pasan por otro lado. Bien, gracias Marcelo. Y eso sin un coach a veces se hace sumamente fatigoso. ¿Sí? Sí, gracias a vos. Flavia, por favor. Hola Marce. Hola a todos. Bueno, yo lo que escuché un poco era esto cuando nosotros estamos coachando, es como
el tema de los resultados que también está en nosotros querer verlos. Y me aparecía como la palabra soberbia detrás, no sé, me resonaba, ¿no? O sea, de nosotros mismos cuando estamos coachando, en cómo preguntamos, en cómo indagamos a la otra persona y cómo le ponemos el énfasis también en los resultados. Entonces, bueno, me sonaba eso un poco en la charla. Sí, digamos, con esto de, digo, cuando traes esto, digo, y yo me propuse ir por ahí en la charla, no pensé que íbamos a llegar a esto que es tan jugoso como una de las emocionalidades críticas, como la soberbia, porque lo que tiene la soberbia de particular como emocionalidad, primero que quedo inhibido para escuchar, ¿no? Entonces, si alguien está como coach en la soberbia, se nos va a dificultar coachear. Lo que tiene de particular la soberbia está en que no, yo si estoy en la soberbia no me doy cuenta que estoy en la soberbia, simplemente digo que estoy rodeado de inútiles. No me sale decir estoy en la soberbia. Fíjense, cuando yo estoy con miedo, cuando estoy con culpa, yo puedo darme cuenta. Cuando estoy en la vergüenza se me ponen los cachetes colorados. Ahora, cuando estoy en la resignación, cuando estoy en la soberbia, cuando estoy en la arrogancia, no me doy cuenta. Y este no darme cuenta, muchas veces no tiene lugar donde trabajarlo. Entonces, ahí los coaches tenemos todo un lugar de desarrollo en nuestro abordaje para desactivar algunas emocionalidades que inhiben el encuentro. Finalmente podríamos decir que en las organizaciones trabajamos a favor de una cultura del encuentro, una cultura de poder reelegirnos. Y eso, si querés llamarlo resultado, o llamarlo proceso, o llamarlo como quieras. Pero a mí me parece que si no lo entrenamos, no nos sale de primera. Y entonces, por eso me parece relevante plantear un coaching que no esté centrado en los resultados de arreglar un problema, sino más en crear las condiciones para que emerge el que lo plantea, para que emerja una versión inédita de nosotros, de nuestra organización, que quizás no podemos ni haberla soñado. Yo creo que ahí tenemos una enorme y extraordinaria posibilidad de contribución. Ojalá que hoy les haya llegado eso, porque esto me hubiera encantado decirlo hace 10 años, pero no sabía, estaba muy enojado, estaba muy enrabiado. Y por eso incluso en el programa que dura 2 años, el programa Coaching para el siglo XXI, todo el primer módulo lo llamamos desde dónde coachear, por estos desde dónde los coaches necesitamos, propongo de ajustar nuestro GPS, desde dónde plantear lo que planteamos. Después vienen el cómo coachear en coaching personal, cómo coachear individualmente una organización y cómo coachear equipos. Pero ese primer desde dónde apunta decisivamente a lo que vos estás trayendo. Y el resto de los seminarios y clínicas y convivencias para la emocionalidad, para abordaje de la emocionalidad que vamos a hacer este año, apuntan a ese mismo lugar de plantearnos en una frecuencia de encuentro. Y que tal vez alguno de nosotros necesitó aprender a levantar el mentón para salir al mundo. Y de tan levantadito que se le quedó, nos quedamos mirando al mundo de arriba. No hay soberbia sin mentón alto, pero algunos de nosotros tal vez requerimos, o requerimos aprender a hacernos los cancheros, aprendimos a hacer bromas para constituirnos en alguien, en un mundo en el que muchas veces nos sentíamos que desaparecíamos. Y me importa por eso un coaching de conexión con lo vital. Y creo que, o por lo menos nuestra experiencia progresiva, que cada vez más personas y organizaciones agradecen el trabajo que hacemos.
Eso. No sé si querés traer algo más, Flavia. Ah, bueno, muchas gracias. Gracias. A vos. ¿Cómo decir? Esto de trabajar como jardineros, poniendo el foco más en desmalezar y no tanto en toquetear, nos pone a nosotros también en un lugar de tal vez salir menos en las cámaras. Y por eso no todo el mundo tiene ganas de tomar este coaching como coaches. Porque tiene un lugar de estar más de atrás, o al lado. O ni estar, pero el cactus sabe que en cualquier momento cuenta con su jardinero o su jardinera. Y entonces, bueno, ahí viene la pregunta, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a dedicar nuestra vida a crear las condiciones para el florecimiento de otros? Y ahí en todo caso queda la pregunta, pero la manera de coachear que le estoy proponiendo, también les estoy proponiendo salir de los flashes, salir del show business del coaching. Y nos vamos a dar cuenta que no todos tenemos ganas de hacerlo, y está muy bien. Simplemente que a mí me resulta mucho más entretenido, mucho más jugoso encontrarnos en las que estemos y percibir, y esto me está pasando ya hace varios años, que si me tocara entregar el equipo hoy, estoy hecho. Porque no tiene que ver con llegar a ningún lado, tiene que ver con hacerlo desde un lugar que tenga sentido para cada uno de nosotros. Y me parece que ahí los coaches podemos acompañar de una manera jugosa. Acá están presentes algunas personas que nos vienen acompañando desde hace años en distintas actividades. Hay gente que está haciendo el proceso. Y hay gente que nos conocemos por primera vez. Me parece que seguimos estando en la misma, en la experiencia de cuidar lo humano en este tiempo en el que vivimos muchas veces que desaparecemos. Y entonces ahí está la invitación. ¿Se animan a revisar el coaching que hacen? Y miren, no dejo de sorprenderme. Pasan los años. Hacemos una de nuestras actividades preferidas, se llama Clínicas de Práctica de Coaching. ¿Saben para qué la hicimos? Para que coaches de distintas escuelas puedan estar en un ámbito que se sientan cuidados y no en una mesa de examen. No, pues te voy a dar un feedback. Al final feedback se transformó en una palabra chic para decir te voy a criticar y te voy a decir todo lo que no hiciste. Y aunque te diga todo lo que sí hiciste en el tono que te lo digo, algunos dicen, decime más que no me dijiste lo suficiente. Nunca termina de resultar suficiente todo lo que nos falta. Bueno, para eso nacieron las clínicas de práctica de coaching, para generar un espacio de inspiración hacia un paso hacia el aprender en la experiencia, como decía Francisco Varela, al enactuar. El enactuar refiere al estar en la cancha. Lo que yo termino haciendo no resulta lo mismo de lo que yo pensaba que iba a hacer. Entonces, les diría que con toda la gratitud que tengo por la influencia del trabajo de Maturana en lo que hoy hacemos, para mí en nuestro trabajo de hoy, en los programas, hay toda
traerlo a Francisco Varela, que tal vez los coaches lo conocemos menos. Bueno, se murió muy joven en 2001 a los 54 años. Los invito a hacer de la profesión un lugar de conexión vital para ustedes y que la puedan derramar con otros. Así que, bueno, esto es lo que quería plantearles. Les agradezco muchísimo que hayan venido. Quiero de nuevo agradecer la... ¿Querés traer algo, Rosaelba? Ahí pide la palabra. Sí, Marcelo. Bueno, primero agradecer esta tarde y siempre escucharte es una delicia. Y también agradecerte porque este nuevo planteo de coaching es un planteo de una nueva manera de vivir en el mundo, en donde le demos más espacio a lo que va a emerger. Y desde ahí creo que nos resulta muy bonito participar, estar en lo que se pueda, porque sí es romper un paradigma importante, pero que ya es indispensable en este momento. Entonces, poder convivir desde lo que somos y no desde lo que tenemos que ser. Incluso nosotros como coaches, yo estoy ahora trabajando en un programa de somos una relación con el coaching. Y si nosotros no nos pasa, no le va a pasar al otro. Y desde ahí también me parece bajar mucho la arrogancia del coach, de que estamos al servicio de los dos. Y muchas veces los coaches aprendemos mucho más del coaching y al menos a mí me pasa, siempre me llegan las sesiones de coaching de lo que yo estoy aprendiendo en el momento. Digo, gracias, maravilloso Dios, que me traes este aprendizaje y no me cuesta, al contrario, me están pagando por darlo. Entonces, este abordaje que tienes de cuidar el jardín, de cuidar el contexto, de estar en el presente, de ver para lo que estamos dispuestos y lo que no, me parece un aporte al mundo. Entonces, gracias Marcelo por este aporte tan valioso y ojalá estemos o no en el programa, pues tengamos la oportunidad. Yo estoy feliz porque ya tengo tus libros, nada más que están en la Argentina todavía, no los puedo traer, pero no, agradecerte esta mirada. Muchas gracias. Bueno, igualmente nos vamos a ver con Rosaelba mañana a las 18 horas de México, 21 de Argentina, para seguir conversando las emocionalidades del siglo XXI. La posibilidad de ahora que nos da la tecnología de vernos más seguido, agradecerles por la participación, ahí están ya saludando. Los invito a que sigamos en contacto. Me dice Cristina si voy a contar sobre el programa. Sí, sobre el programa básicamente que empieza ahora en marzo y ahí nos pueden contactar a María Rita y a Lore y mandamos la información, pero el programa hace aprender en la cancha, ir de la mano, no van a ser más de 10 personas con los cuales voy a ir de la mano, y bueno, ya hay un primer grupo que acá veo a Ricardo y a Ethel que están acompañándonos y bueno, ahí están poniendo la data para las consultas. Hoy, más que hablar del programa, quería hablar del programa como una oportunidad de lo que estamos haciendo. También hay puertos abiertos, ya el sábado que viene hay un seminario de innovaciones. Me importa más, quería compartirles la oportunidad de movernos en el viraje de lo que hacemos cuando hacemos coaching. Les agradezco de corazón y bienvenidos sus inquietudes, sus resonancias. Agradecerles de nuevo a María Fernanda Rodríguez, a Lorena Sánchez y a María Rita Naum por la compinchería, y a todos y a cada uno por haber venido a este espacio. Estamos también en Facebook y seguramente que va a quedar grabada también si la quieren volver a ver. Así que bueno, una gran alegría verlos y bueno, y nos encontramos en cualquier momento. ¿Les parece? Muchas gracias. Chao, 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 chao. Que estén muy bien.